En el año de 1950, el señor Edward Nevin, un hombre residente de San Francisco, en los Estados Unidos, cuyo trabajo era instalador, reparador y agente de mantenimiento de tuberías, tanto para uso doméstico como empresarial, ingresó en un hospital quejándose de escalofríos, fiebre muy alta, problemas para respirar, picazón en ojos y nariz y malestar general en todo su cuerpo. El señor Edward no era la única persona que en esa tarde de los años 50 ingresaría a un cuarto del hospital en el Stanford University de San Francisco por estos malestares, sino que otras 16 personas serían internadas en diferentes hospitales, presentando el mismo cuadro de salud que el señor Edward Nevin. Algo muy desconcertante para los médicos de esa época es que el señor Edward estuvo 3 semanas internado en la camilla del hospital, tratando de mejorar su estado, pero por desgracia, su estado empeoró y falleció la noche de octubre de 1950. No fue hasta el año de 1981 que los nietos del señor Edward pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos reabrir su expediente por una demanda en contra del gobierno federal de los Estados Unidos, así como al estado de California, por ser los responsables de la muerte de su familiar y la ruina económica de su abuela. Este caso hasta la fecha sigue abierto, no solo por el expediente del señor Edward, sino por los expedientes de casi más de una veintena de personas que sufrieron problemas de salud y que exigen una demanda económica por la causa de muerte de estas personas, que fue una infección bacteriológica, originada directamente por un experimento de la Marina de los Estados Unidos en los años 1950 sobre la población civil en la bahía de San Francisco en California, experimento al que se le acuñó el nombre como la Operación Sea Spray. Hola, ¿cómo están, chicas y chicos, mis criaturas y criaturos de las tinieblas? Espero que todos estén más que bien, en serio. Y pues nada, sean todos bienvenidos y bienvenidas a ya el tercer capítulo de este escalofriantesco canal. Llegamos a un juevesito más de historias. Y pues nada, el día de hoy estaremos hablando sobre uno de los eventos históricos en Estados Unidos que marcó un antes y un después sobre el tema de las guerras bacteriológicas y de sucesos tan caóticos como lo son la implementación de armas químicas para su uso en conflictos bélicos. Y para el video que les traje el día de hoy, traté de recopilar bastante información para poder hacer todo un video completo acerca de este caso y no solo darles datos de el cómo, el por qué y las consecuencias que se dieron a través de este experimento, sino que traté de recopilar mucha información que sirviera de apoyo, tanto de informes así como de otros eventos bacteriológicos que se dieron antes y después de la Operación Sea Spray. Así que bueno, ya sin demorarme más, porque de verdad este es un tema que está buenísimo. Así que mis criaturas y criaturos de las tinieblas, acompáñenme a escuchar las historias más terrorífico-macabrantásticas que se ocultan aquí, en lo más profundo de... El mundo estaba presenciando el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba fijando todo su arsenal
hacia un nuevo enemigo soviético en los años 50, y las fuerzas y el armamento militar de Corea del Norte se hacían presentes en la contienda de la Guerra de Corea, en previsión de que los soviéticos o los coreanos pudieran usar armas bacteriológicas durante los regimientos y las batallas en campo abierto. Los estadounidenses, 4 meses antes de que la Segunda Guerra Mundial estuviera en sus años finales, habían puesto en marcha un plan sumamente secreto nombrado como la Operación Sea Spray, o por su traducción, Rocío de Mar, llevado a cabo por el Centro de Programas de Armas Biológicas de los Estados Unidos en las instalaciones de Fort Detrick, fundada en el año de 1943. Esta operación trataba de averiguar cómo afectaría un ataque bacteriológico a zonas muy pobladas y cómo se comportaría entrando en contacto con el ambiente, con el agua y la atmósfera, de manera que estos patógenos reaccionaran de forma normal, tal y como lo harían en una situación real en medio de un ataque armado. El interés de estas guerras biológicas se centraba en las reacciones del gas mostaza, el anthrax y el fosgeno, que años después serían de uso prohibido. Esto dictado por los convenios del Protocolo de Ginebra de 1949, cuyo protocolo protege durante la guerra a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El experimento Sea Spray implicaba lanzar una niebla bacteriana sobre ciudades pobladas, y la pésima idea de probar esta nueva arma en suelo americano sería la prueba de que la estupidez humana no conoce límites. El Centro de Armas Biológicas de Estados Unidos decidió la sede en donde se llevaría a cabo este experimento y se eligió nada más y nada menos que la Bahía de San Francisco, uno de los lugares más concurridos en California. El sitio era ideal para llevar a cabo dicho experimento. Y es que los biólogos encargados del programa Sea Spray convencieron al regimiento de la Marina de los Estados Unidos de que San Francisco sería el sitio ideal, ya que sus grandes rascacielos aledaños a la bahía, su población extensa, la concurrencia en el Gran Puente de San Francisco y los cambios de viento y el clima ayudarían a que la niebla esparciera y camuflara los patógenos que contenían sin que nadie lo notara. La operación Sea Spray consistía en lo siguiente: estudiar el impacto de dicha arma, no sobre la salud de los seres humanos, sino sobre, en primera, las corrientes del viento que portaban las bacterias asesinas. En segundo punto, la neblina que hacía de vehículo para extenderlas a gran escala. En tercer punto, el tiempo que tardarían las bacterias en alcanzar a otras regiones y la cantidad necesaria para infectarlas. Y como cuarto y último punto, monitorear la vulnerabilidad de una gran urbe a un ataque biológico, su huella sobre el medio ambiente y la forma adecuada de detenerlo. Se tenía previsto rociar esta niebla a 43 diferentes puntos estratégicos de San Francisco, con pequeñas dosis de bacterias Serratia marcenses y la Bacillus gobligi, en forma de nube, sobre casi 800,000 habitantes de la bahía. Se eligió a esta bacteria, la llamada Serratia marcenses, como una sustituta un poco menos letal, pero más fácil de esparcir y de manipular en un ambiente natural, de la bacteria Bacillus anthracis, o sea, hablamos del anthrax. Según los informes de Estados Unidos, en el año 1920, el ejército, en un ensayo con humanos, roció con spray de la bacteria SM serratia para estudiar su impacto en la salud, pero pronto se dieron cuenta de que la SM provoca septicemia, infecciones respiratorias, endocarditis, osteomelitis, infecciones oculares y meningitis.
y en el año de 1943, el Comando Médico del Ejército en Fort Detrick investiga el uso de anthrax, la brucelosis, la toxina botulínica, la peste bovina y la bacteria Francisella tularensis, y su impacto de todas estas bacterias sobre el medio ambiente usadas como armas biológicas y utilizando organismos vivos. Este centro, entre los años 1954 y 1973, realizó la Operación White Coat, por su traducción como Operación Bata Blanca, en la que se estudiaba la fiebre amarilla y la peste bubónica sobre cientos de monos de prueba. Luego hicieron pruebas en al menos 2.200 personas. La gran mayoría de ellas eran esclavos y rehenes de la guerra. Y al igual que con los monos, las personas eran atadas a las sillas a la luz del sol, mientras se les rociaba con los patógenos. Y es que el objetivo de estas investigaciones era estandarizar el llenado de bombas de estos productos para ataques contra poblaciones con un determinado número de miembros. El Centro de Armas Biológicas de Estados Unidos dio fecha para que la Operación Sea Spray comenzara, y fue así que del 20 al 27 de noviembre de 1950, la Operación Sea Spray tendría luz verde y esta ya daría su marcha. La bacteria SM y la Bacillus fueron esparcidas desde un cazaminas de la Armada de los Estados Unidos, acompañadas de partículas de sulfuro de cadmio, esto para facilitar la monitorización entre las 2 y las 2:30 de la tarde. A lo largo de casi una semana, 2 barcos de la Marina estaban a poco más de 10 kilómetros de la bahía de San Francisco, esperando las órdenes de sus superiores. La población de San Francisco estaba viviendo el día a día como cualquier otro. La gente iba y venía, compraban, negociaban, estudiaban, se despejaban y se movían en todas direcciones, sin que nada ni nadie les advirtiera del peligro y el desastre que estaban a punto de ser expuestos. Los altos mandos del ejército dieron la orden a los barcos de la Marina. Y así fue que durante 30 minutos, centenares de barriles con agua infectada con este agente bacteriano fueron abiertos y lanzados al aire con mangueras especiales. Las emisiones de niebla duraban media hora desde su lanzamiento, así como su acumulación en la atmósfera, su esparcimiento y su línea de vuelo, sumando un total de 4 lanzamientos de estas bacterias, que formaron una contagiosa nube invisible de más de 3 kilómetros de longitud inicialmente, y que poco a poco esta se dispersaría por toda la bahía, por lo que un promedio de casi 800,000 personas lograron aspirar casi 500,000 partículas o más por minuto. Todo esto durante varias horas mientras la nube iba liberando este agente bacteriano. Y es que para esta prueba era sumamente importante monitorizar el ataque bacteriano. Se llegaron a los registros de la prueba que dictan que la nube no solamente se esparció por toda la bahía de San Francisco, sino que la nube se esparció a zonas adyacentes a esta. La nube se esparció a comunidades como Daly City, Colma, Albany, Berkeley, Oakland, Sausalito y San Leandro. Con estos registros se demostró que una gran zona urbanizada era demasiado vulnerable a un ataque biológico y que además podía llevarse a cabo con pocos medios en un tiempo de corto plazo, y todo esto sin ser detectados. Por lo que, señoras y señores, el experimento Sea Spray había sido todo un amenazador éxito. Pero la operación Sea Spray no fue ni la primera ni la última en la que Estados Unidos ensayó con armas biológicas. El mismo año,
el Centro de Armas Biológicas hizo experimentos parecidos en Alabama y en Florida, causando a la población picazón en ojos y nariz y pulmonía. Una semana después de la fumigación a San Francisco con la bacteria SM, 11 pacientes fueron admitidos en el hospital de la Universidad de Stanford en San Francisco, con infecciones graves del tracto urinario, escalofríos, fiebre muy alta, problemas para respirar, picazón en ojos y nariz y un malestar general en todo su cuerpo. Y es que aquel día en que fueron hospitalizadas las personas a causa del gas bacteriológico, no pudieron recuperarse del todo, pues siguieron presentando problemas incurables para su salud, pero tratables en mediano y largo plazo. Y es que entre estos pacientes se encontraba un hombre de 75 años llamado Edward Nevin, quien entró al hospital por los síntomas anteriormente dichos, pero además contrajo una infección en el tracto urinario, por lo que su orina se estaba pigmentando de un color rojizo. Así que decidieron hacerle varios estudios de próstata, de la vejiga y en el tracto urinario. Tras los exámenes del señor Edward, se encontraron rastros de Serratia, una bacteria sumamente rara para los doctores de aquella época, pues nunca antes se había tenido registros de pacientes que tuvieran en su sistema esta bacteria. Y es que a mediados de octubre del mismo año, la bacteria ya había llegado hasta su corazón, por lo que no pudo ser tratado satisfactoriamente y el señor Edward terminó falleciendo. La esposa del señor Edward terminó considerándose casi en bancarrota, esto a causa de tener que pagar cifras descomunales de dólares tanto al hospital como a los centros médicos donde se llevaron a cabo las muestras médicas del señor Edward Nevin. Los médicos del hospital de la Universidad de Stanford, que cultivaron la orina de los pacientes en placas de Petri, encontraron un descubrimiento inusual e inesperado: microbios enrojecidos con un pigmento rojo cereza. La infección con la Serratia era tan rara que la universidad investigó exhaustivamente el brote para identificar el origen de este pigmento escarlata. Y aunque no se pudo localizar la fuente de este organismo inusual, y a pesar de toda una búsqueda epidemiológica exhaustiva, el pánico que esta bacteria causaba a la población rápidamente se apoderó de San Francisco y de Alabama, cosa que llegó hasta los salones del gobierno de los Estados Unidos, los cuales, para tratar de apagar este pánico entre la gente, organizaron varios informes hablando de esta supuesta enfermedad. El general William Crazy encabezó un esfuerzo por reevaluar la naturaleza patógena de la bacteria Serratia, y en un informe se evaluó que la bacteria anteriormente se pensaba que era inofensiva en comparación a otras bacterias, pero que al estar expuesta a medios naturales precisos y sumamente raros, resultaría sumamente amenazadora, pero no solo para personas con cuadros de sistemas inmunológicos como los que presentaba el señor Edward Nevin. Y es que para el año de 1969, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, habría firmado una ley que prohíbe el uso de armas biológicas en territorio estadounidense, cosa que no sirvió de mucho, pues la gente no tenía ni idea de que durante muchas décadas habrían sido víctimas de estas pruebas. A raíz de que la operación Sea Spray se comunicó públicamente, hasta los años 1981, los nietos del señor Edward Nevin presentarían una demanda en contra del gobierno federal de los Estados Unidos, así como al estado de California, esto por ser los responsables de la muerte de su fallecido abuelo y de la ruina económica de su abuela. Uno de los nietos del señor Nevin era abogado
y presentó su demanda en el Tribunal del Distrito de San Francisco. Y tras una serie de retrasos, expedientes médicos revisados minuciosamente y por falta de pruebas por parte del Ejército de los Estados Unidos, el juez decidiría desestimar la demanda, al no encontrar una correlación concluyente de la muerte de su abuelo, así como la culpabilidad de la Marina o del Ejército de los Estados Unidos, argumentando que en los otros sitios donde se esparció esta inofensiva bacteria no se habían registrado víctimas. Edward Nevin III apeló al Tribunal Supremo, pero este confirmó la sentencia dando la razón a la abogancia del estado de California. El caso actualmente sigue abierto hasta que el ejército presente ante los tribunales los expedientes y archivos clasificados de la operación Sea Spray, cosa que jamás va a ocurrir. El gobierno estadounidense nunca revelaría otros experimentos biológicos que estos estuvieran realizando, lo cual fue una clara violación al código ético de Nuremberg. Pues las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, años después, admitió públicamente que este experimento y otros más parecidos al Sea Spray entre los años 1949 y 1969 se llevaron a cabo poco más de 240 pruebas al aire libre en más de 12 estados. Y es que el código Nuremberg se convirtió en una piedra angular para la ética médica y la adecuación sistemática y altamente calificada para experimentos realizados a seres vivos. Este código recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados médicos e instituciones de salud por parte del partido nazi. Y es que este código se rigió especialmente por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, liderados por el Dr. Joseph Mengele. El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947. En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos, pues no existían leyes que las categorizaran de legales o ilegales en estos experimentos. En abril de 1947, el doctor Leo Alexander sometió a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra 6 puntos importantes que definían la investigación médica legítima. El veredicto del juicio adoptó estos puntos, pero decidieron añadir 4 más, dando un total de 10 puntos que constituyen el Código Ético de Nuremberg. Los 3 puntos principales del Código de Ética de Nuremberg dictan lo siguiente. Primer punto. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. En segundo, el experimento debe ser tal y que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad y que ésta no sea obtenible por otros métodos o medios y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. Y el tercer punto, el experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y de un consentimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio. Aunque el experimento Sea Spray fue cosa del pasado, o eso se cree, pues en completo anonimato varias operaciones con agentes bacteriológicos fueron saliendo a la luz con el pasar de los años. Y hay una razón por la que las personas no confían en las instituciones y son susceptibles a las teorías de la conspiración. Una de estas razones es sin duda el experimento Sea Spray, el cual nos dio un panorama más amplio de la ética médica, moral y de justicia que hay por parte de un Estado. La operación Sea Spray, así como Dios sabe cuántos experimentos más hayan realizado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
seguirán siendo uno de los aglomerados en los expedientes clasificados de una de las potencias mundiales. Y hasta que no salgan a la luz estos archivos, solo nos queda a la humanidad esperar no ser la hormiga indefensa bajo la lupa de su propio país. Y pues hasta aquí, mis criaturas y criaturos, el tema del día de hoy. Y pues este fue un tema interesante, tanto por la parte de poder estudiar el comportamiento social y tratar de servirse en bandeja de plata cientos y cientos de personas que fungieran como conejillos de indias sin siquiera ellos darse cuenta de ello. Y pues este fue un evento que causó un gran impacto ambiental, sobre todo centrándose pues en la bahía de San Francisco. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado y que les haya servido toda la investigación acerca de la operación Sea Spray. Me gustaría saber qué piensan al respecto acerca de la ética de Estados Unidos al poner en marcha esta operación. Y si ustedes creen que pudo servir de algo en poner en práctica estos ataques bacteriológicos, o si ustedes conocen aún más datos interesantes acerca de este tema, o si de plano no tenían conocimiento acerca de la operación Sea Spray, pues todo eso que piensan pueden ponerlo aquí en la bandeja de comentarios. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, pero antes de terminar, pues quisiera invitarlos a todos que puedan pasarse a las diferentes redes sociales que tenemos del canal. En Instagram y en Facebook me encuentras como Cripta Macabra, y de igual forma pueden escucharme en plataformas de audio, tanto en Spotify como en iVoox. En esos medios me encuentras como Cripta Macabra Podcast. Y de igual forma, no olviden suscribirse al canal activando la campanita para que estén al pendiente cada vez que subo un nuevo tema. Y de igual forma, si les ha gustado el tema y el video del día de hoy, puedan regalarme un macabrosesco like. Yo soy Alan Rodríguez y nos veremos en un próximo capítulo aquí en la Cripta Macabra. Y ya sin más, me despido de todos ustedes con un escalofriantesco hasta pronto.